vuestros hogares, en vuestro lugar de trabajo o donde estén en este minuto viendo esta nueva edición de Válvula de Escape. Y como siempre, con la grata compañía de mi ex amigo o amigo. Amigo. No, mi amigo. Alfredo Cardevil Muñoz, por la madre. ¿Cómo está don Adolfo Vargas Jofre? Muy bien, estimado colega, compañero, amigo. Somos amigos de muchísimos años. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Y saludar allá al hombre. A la dirección. Patricio Mesa. Patricio Mesa García por la madre. García por la madre. Ya, para que quede claro. Oiga, conversábamos previo a iniciar este espacio de las pérdidas que tuvo la AFP durante el mes de marzo y faltan las pérdidas que asumen en abril. Le echan la culpa a la guerra de Irán con Estados Unidos e Israel. ¿Ya? Ellos son los culpables. No son la AFP. ¿Ya? Perdieron el mes de marzo 25.000 millones de dólares. Una cifra no menor que corresponde a los fondos que usted y usted, nosotros no porque ya estamos jubilados, tiene depositado en la AFP. A usted le van a rescatar, le van a sacar de sus fondos. ¿Sabes tú cuando yo estaba próximo a jubilar? Faltaban 2 o 3 años y una de las personas que yo estaba en la AFP Provida, voy a hacerle publicidad gratis, me dice, Adolfo, tú estás por jubilar, cámbiate al fondo E, que es el que pierde menos, pero también gana menos, pero las pérdidas son menores. Yo en ese minuto ya había perdido sobre 10 millones de pesos de mi fondo. Y yo sin saberlo. ¿Cómo me entero? Porque esta persona dice, mira, aquí está tu cartola. Porque uno no tiene esa agilidad o esa idea de ir todos los meses a pedir la cartola a su AFP para ver cómo crecen sus fondos o cómo disminuyen. Uno no hace ese ejercicio. Y este tema, que yo creo que va a traer consecuencias bastante graves, sobre todo para quienes están por jubilar. 25.000 millones de dólares, yo creo que a cualquiera, a lo menos, le van a rajuñar 1 milloncito de pesos, como mínimo. Mi pregunta es, ¿por qué tenemos que pagar nosotros? Porque somos giles. ¿Estáis seguros? Sí. ¿Por qué? Porque, mira, nacieron la AFP. No era mala la idea. Hay que teóricamente. Teóricamente. Porque las deudas, las pérdidas que tenía la AFP, las asumían los dueños. Entonces tú, claro, era como la AFP da menos crédito, a ti te llegaba un punto menos, pero no perdías. ¿Te das cuenta? No perdías. Solamente perdías la ganancia, no perdías en general. Pues bien, después vino el delincuente Lago, porque no se le puede llamar otra cosa, cambió el sistema. Las deudas de la AFP las suben los trabajadores. Y de ahí estamos siendo castigados 2 veces. 2 veces. Primero, por las pérdidas, que otro las produjo. Aquí no le echamos la culpa a la guerra, no. La produjo una mala administración de una AFP. Y la ganancia que nosotros pudimos haber tenido sobre si hubieran hecho una buena administración. Perdiste 2 veces. ¿Te das cuenta? Pero los delincuentes políticos que nosotros tenemos, izquierda, derecha, en medio del centro, quizás cuánta plata se estarán recibiendo. Mi pregunta, Alfredo, ¿tú supiste que hubo en algún minuto, leíste en alguna parte eso? Porque yo nunca me enteré. ¿Ya? Nunca. Siendo que soy un periodista, que estoy permanentemente viendo los diarios, ¿ya? Nunca me enteré que se había hecho este campo. Si no, hasta es cuando me quitan de mi fondo, me quitan dinero y yo voy a reclamar. No, pues si usted tiene que hacer las pérdidas. ¿Pero por qué? Aquí está la ley. ¿Y cuándo se hizo? Y era una ley de característica constitucional. O sea, estuvo el Parlamento completo en masa metido en el tema. ¿Cómo? Pero es sencilla. ¿Cómo ningún medio de comunicación dijo, oiga, ojo, cuidado, mira, movilícense? Subieron gente. Hubo gente que habló lo que podía pasar. ¿Entiendes?
Pero resulta que nuestros medios de comunicación, hablemos de nivel nacional, toda esa gente que habló y que explicó de con pera y manzana, eso los callaron. Los callaron. Porque el aparataje, yo el otro día tendí a conocer un libro que se llama Cameron, ¿no es cierto? Sí. Eso es, Operación Camelot. ya, eso es eso. Es comprarse los medios de comunicación y mentir, 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 que a la larga queda algo que queda que los gires tienen que aguantar todo este tipo de cosas. Mira, Pero los parlamentarios que elegimos nosotros mismos. Bueno, ¿ya? tú votas, pero no anulas tu voto, pero igual cumples con tu rol democrático ¿Ya? de concurrir a la urna. ¿Qué pasó con ellos? Yo te juro que yo trato de acordarme y no tengo memoria de que haya habido un capítulo de eso en que se formó una batahola, que alguien discutió, nada. Por eso, mira, Y yo estaba activo trabajando. mira, yo los trato de delincuentes, porque ellos ¿para qué fueron elegidos? Para legislar por el bien común, pues. Exacto, ¿no es cierto? Legislan el bien común, porque ese diputado que de repente tiene buena idea, es de honrado, resulta que tiene dos cosas, o se manda a cambiar, o pasa a ser cómplice. Pero como el billete es grande, imagínate hoy día a los diputados le aumentaron el sueldo 1.000.000 de pesos. Están casi los 9 millones de pesos mensuales. ¿Quién obtuvo un aumento de 1.000.000 de pesos? Un trabajador cualquiera. ¿Quién? Ninguno. ¿Ya? Pero al señor diputado le aumentaron 1.000.000. Entonces, ese delincuente, oye, tengo que aguantar. Si es por eso que salen las leyes malas. Todas las leyes que las sacan, te las sacan, como se dice, con la letra chica. Si somos nosotros los culpables. Mira, ese asunto fue por un decreto, el del delincuente Lago. Pudo haberlo arreglado Michelle Bachelet, pudo haber arreglado Piñera, pudo haber arreglado Lago, puede arreglarlo este nuevo gobierno. Pero no lo van a arreglar. Porque acuérdate que con esa plata se compraron un montón de empresas chicas que las quebraron. Aquí, ¿cuántas empresas que tenían fabricación de calzado, fabricación de ropa, fabricación de lana para hacer género? Todo quebrado, todo cerrado. Porque lo lógico, como era antes del 73, cuando existían las cajas de previsión, invertían ¿dónde? En la misma gente. En la misma gente. Le construían viviendas que uno después las pagaba. Exacto. Entonces, cuando los delincuentes salieron que están quebradas, ninguna caja estaba quebrada. Es cuando, igual que el delincuente que tenemos ahora de presidente y los ministros que hablan, el país está quebrado, que el país nunca va a quebrar. Porque todos los días le está echando plata. Todos los días tú pagás el IVA. Todos los días, hasta el día que me muera. ¿Ya? Incluso muerto. Porque el cajón que me van a enterrar, que me van a sepultar, el cajón paga IVA. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros estamos en un país de mentirosos. Y es por eso que pasa todo lo que está pasando. Porque como la gente no miente y perdió la confianza, entonces dice, güey, si el gallo allá está robando, bueno, ¿por qué no? Cuando el presidente está diciendo, por decir el tema de los inmigrantes, que le vamos a prohibir que los niños estudien, le vamos a prohibir que sean atendidos a la salud. Yo pregunto esto, ¿cuántos de esos inmigrantes, sus cónyuges, tuvieron hijos chilenos? Ese niño tiene derecho a la salud, tiene derecho a la educación. Si somos, mira, si el país somos tan giles. Oye, pero mira, tú has tocado un tema bien sensible. El presidente de Chile es hijo de inmigrantes. Sus papás eran alemanes, llegaron de Alemania. Y este país los recibió y les dio un espacio, le concedió la oportunidad de algún terreno. Ellos fueron emprendedores, nadie discute
que trabajaron y se sacaron la mugre. ¿Sabes cuál es la fortuna que tiene el presidente Kast? Que aparece publicado hoy día en los medios. Sobre 4.000 millones de dólares. ¿Y dónde están? 4.000 millones de dólares. ¿Y dónde están? No sé. En el paraíso. Obvio. No pagan, se paga el mínimo de impuestos. La mayor plata la tiene en bancos de Estados Unidos. Ya. Entonces, yo te pregunto esto. ¿Y dónde está el hombre que ama, que quiere la ciudad? Que se pone... Lo único que le falta es que a un hijo le coloque Chile. Que le imite al cantante Julio Iglesias. A Julio Iglesias. ¿Ya? Entonces, cuando tú ves un presidente que te parte mintiéndote, que te parte con todas estas cosas, ¿qué puedes esperar del país? ¿Qué puedes esperar? A mí no me gustan todas estas cosas que están pasando, pero resulta que te habla de esto. Ahora, vamos a aplicar los drones, vamos a aplicar esto en los colegios para que los niños... Mira, hoy día aparece un informe de los Estados Unidos de la delincuencia escolar. Con toda la técnica que tiene Estados Unidos, no he podido pararla. Hoy hay cifras chilenas. ¿Ya? Cifras chilenas correspondientes al año pasado. Sobre 28.000 casos de violencia escolar. ¿Sí? Solo en violencia escolar. 28.000 casos. ¿Sí? ¿Y tú crees que la solución a la violencia contra el estudiante o del estudiante contra el sistema se tiene que, digamos, va a terminar con que castiguen a los padres? ¿No? Que no le den gratuidad en la educación, ¿No? que lo echen del colegio, de la universidad. ¿Se termina con esas medidas el tema? ¿O hay que hacer algo que sea más completo? ¿Sabes qué es lo que hay que hacer? Hay que arreglar la salud del país. La salud del país, hay que arreglarla. Porque tú, por decir, pongamos los ejemplos nosotros mismos. Tenemos nietos, tenemos hijos. Ya, tenemos nietos más chicos. De repente de tu trabajo no te pagaron. Bueno, pasó el día 3, 4, 5, el 10, y resulta que te llaman del banco, te llaman de un supermercado, señor, su tarjeta está copada y está debiendo tanto. Y resulta que tú no pagaste porque no es que hayas querido, sino porque no te pagaron. Claro. ¿Cómo andas de genio? Como las reverendas. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, eso redunda. Y también, aunque te paguen normalmente, pero el sueldo no es un sueldo digno, también te provoca dramas mentales. También, entonces, porque ¿cómo llego a fin de mes? ¿Cómo alimento a mi familia? Ya. ¿Cómo visto a mi familia? ¿Cómo pago el arriendo? ¿Cómo pago la luz? ¿Cómo pago el agua? Entonces, ¿cómo llega ese señor a la casa? Idiota, mal genio. ¿Ya? Molesto. Aunque le quiera mucho a sus hijos, mi amor, porque sabe quién le está mintiendo al hijo, porque sabe que no tiene para comprarle el cuaderno, no tiene para comprarle, no sé. La colación del día siguiente. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Eso te redunda en que ese niño ve ese asunto, lo siente, lo percibe, y lo lleva, ese odio que se empieza a crear, lo lleva al colegio. Efectivamente, igual lo agarraban puñete, pero agarraban puñete porque lo echábamos talla y vamos peleando, pero después que terminamos la pelea, lo damos un abrazo y íbamos todos contentos. Claro. Y no era por otra cosa que no eran por... Estábamos jugando a las bolitas, alguien Claro. les quitó, o jugando a la pelota, o teniendo un juego infantil, juvenil en ese minuto, y peleábamos por eso. Pero no habría una razón económica en el medio. Claro, pero hoy día ese niño ya llega con odio. Entonces cualquier cosa por mínimo revienta. Y eso es lo que está pasando en nuestra niñez. Entonces cuando tenemos un gobierno, fíjate, ¿cuántas universidades se han creado en Chile? Más de 10. Mucho más. ¿Cuántas universidades tienen para salir psicólogos, psiquiatras? Psicólogos especialmente. De hecho, acá hay dos de las 3 o 4 universidades que tienen esas carreras. Ya. Las dos están ofreciendo para que los niños de quinto universitario hagan prácticas. Claro. Pero esas prácticas, ¿dónde las hacen? A la hora del colegio. A la hora de ellos.
Pero ¿qué pasa con ese niño del colegio? ¿Va a salir de clase para ir a hablar con el psicólogo? No, no lo va a hacer. ¿Te das cuenta? No lo va a hacer. Entonces, todo el mundo se arregla a su manera, pero no piensa lo que pasa más allá. No piensa. Entonces, cuando tú tenés psicólogo, yo tengo un amigo que el psicólogo era de altos pisos y se cabrió. Porque tiene que llegar a atender a 45, 40 niños de una sala de clase. ¿Crees tú que va a poder hacer una buena labor? No, ni siquiera el profesor. ¿Te das cuenta? Entonces, este partido político, y no es de este partido solamente, viene para atrás, viene de atrás. Hemos dicho cuántas veces que día a día la educación la están matando. Pero la pregunta es, ¿por qué en la época que estudiamos nosotros no se veía esto? Porque teníamos... No ocurría este tipo. Habían, claro, sus peleas y uno decía, oye, está peleando el Juanito del primero con el Pedrito del segundo. Vamos a ver, y todo, va. Hacíamos barra, terminó la pelea, como dices tú, ya, venía el profesor, dense la mano, un abrazo, y todos amigos. Bueno, ¿por qué razón? Pero no había necesidad de psicólogo, de psiquiatra, de castigo, de llamar al papá, nada. El profesor solucionaba el problema. ¿Por qué? Porque teníamos menos delincuentes políticos. Pero había parlamento. Pero escúchame, teníamos menos delincuentes políticos, que siempre han existido. Pero te legislaban en favor de la gente. El profesor era un profesor de clase media, que no tenía que andar haciendo clases en 2, 3, 4, 5 colegios para hacerse un sueldo decente. Cuando sus hijos, ¿no es cierto?, podían tener la oportunidad de ir a la universidad gratuitamente, porque eran hijos de profesores. Entonces el profesor estaba contento, no tenía ese asunto del colegio que, uy, tiene que durarme la plata todo. Entonces teníamos una buena calidad de profesores. El trabajador, que en esos años se le llamaba obrero, es cierto, era obrero con menos, pero oye, iba al mercado aquí en Iquique y se encontraba que en el mercado, en un sector te vendían vacunos, en otro sector te vendían carne de burro, carne de oveja, de llamo, y todo este tipo de cosas. Tenía una variedad de cosas. ¿Te das cuenta? Incluso acuérdate que llegó un tiempo de Alemania, ¿ya? La ayuda que te repartían queso, leche, un montón de cosas. Caritas Chile. ¿Ya? Y en el colegio, acuérdate que te daban un sándwich. Y un jarro de leche. Y un jarro de leche. Y cuando veníamos ahora ya en este mes, tenías que ir con la cuchara grande, la cuchara esa que acostumbrábamos a sopera grande, y te dan el aceite de resino. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre han habido pobres y ricos, porque es la ley de la vida. Pero no tanto la diferencia que hoy día. ¿Cómo puede ser posible esta diferencia que estos delincuentes políticos, a mí me sube el sueldo 1 millón de pesos? Tengo benzina grande, ¿ya? Y resulta que el de más allá, el que verdaderamente se saca la mugrieta trabajando, no le suben más de un 2% porque la vida sube un 2%. Porque es muy distinto al señor. Vamos a decir que gane 1 millón de pesos. Vamos a decir que el aumento salarial hoy día fue un 5%. ¿De 1 millón de pesos cuánto es un 5%? 5 por 1, 50.000 pesos. ¿Ya? ¿Y a un señor que le aumentaron 1 millón de pesos? No hay ni una diferencia, no hay ni una comparación, ni una. ¿Te das cuenta? ¿Y eso quién lo hace? Los delincuentes políticos que tenemos. Claro. Mira, me llamó un señor, me han llamado varias personas. Oye, Cardemil, ¿tú qué manera de tratar a los políticos? No todos son iguales, compadre, pasan a ser todos igual porque se hacen cómplices. Puede que hay algunos que reclaman, pero de momento que estáis ahí, te estáis haciendo cómplice. El otro día me llamaron varios, yo sé de paso, porque tú me preguntaste, bueno, ¿cómo arreglamos? Yo te dije, apretamos a Pinochet, metamos todo en un saco y lo tiramos al mar. Si no hay dónde. Porque los giles, me incluyo entre ellos, porque yo al votar nulo mi voto, yo estoy... Estás avalando el sistema. Avalando el sistema.
¿entiendes? Pero yo te pregunto, ¿qué? Fíjate que hoy día, si tú haces una encuesta cañaña, como le llamo yo, pregúntale a 100 personas que votaron por Kast, ¿qué opinan ahora? Si votaron bien. No, están arrepentidos. Bueno, las encuestas, aunque yo no le creo mucho en las encuestas, Pero de todas maneras, pero es un índice. mira, Es la mirada, es la foto del minuto. La encuesta dice que después de haber tenido casi más de un 60% de afinidad con la gente y la tremenda votación de 7 millones que obtuvo, hoy día solamente tiene un 36% que dice que sí, que este gobierno está bien. Muy parecida a la cifra con cual se fue Boris. Boris nunca superó el 40%. sí, Pero nunca, tampoco partió con un 60 o 70%. ¿no? Porque Partió con el 50 por ahí. acuérdate que con Boris la votación no era Era obligatoria, voluntaria. 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 Entonces la gente dice, no, El que votó por él fue porque quería votar. exacto. Es muy distinto a Cuando este es- que fue obligatorio. Ah, Entonces cuando la gente dice, no, que este sacó, no, compadre. Porque aquí hay que ver cuántos votaron en el tiempo de Boris, cuántos votaron, el total, es mucho menos que lo que votaron aquí por obligación. claro. ¿Te das cuenta? Entonces, las cifras. Y en esto los medios de comunicación son culpables. Porque claro, coloca el titular, bajó la aprobación. Pero es peligroso porque la aprobación que tiene menos es mucho más que la que tuvo Boris, porque Boris tuvo voluntario y aquí es obligatorio. ¿Te das cuenta? No es que uno esté en contra ¿ya? Del presidente. Si uno le gustaría que el presidente que se sea, si mañana fuera Chicote, que Chicote haga un Es que buen sí, gobierno. eso lo dice todo el mundo. Si le va mal al presidente, no va mal a todos. Si le va bien, no va bien a todos. Bueno, para mí eso es relativo. El tema es si cumple con lo que prometió. Mira, No, yo no le pido nada más que eso. Si prometió, ¿no es cierto?, de que la clase media, entre comillas, que la gente que gana menos recursos, que van a tener más acceso a los bienes, que van a tener una mejor educación, que van a tener una mejor salud, pero eso no se cumple. No lo ha cumplido ninguno de los gobiernos desde que estamos desde Elwin acá. Ninguno. mira, Me permite solamente un detalle. ¿Cuál es el acceso posible que tiene a una vivienda propia y digna un trabajador que gana 700 lucas? ¿Qué cero, posibilidades tiene? cero. ¿Tú crees que va al banco y el banco le va a hacer un crédito hipotecario? No, cero. ¿Cuánto pide el banco a una persona para darte un crédito hipotecario? Te pide mínimo un sueldo promedio familiar, 3 millones de pesos. Y más encima te tramita 2 hasta 3 años. Ujú. Y lo digo porque yo lo viví en carne propia con una hija. Por eso lo sé. Casi 3 años esperando para que le dieran un crédito hipotecario y entre los dos, porque los dos trabajan, hacían casi 3 millones de pesos entre la familia, sus 2 hijos y ya. Y el banco todavía le ponía pero, no, es que tiene que ver la renta, no, es que acá, 1000 peros para darle un crédito hipotecario. O sea, ni siquiera te está regalando la plata para que tú compres la vivienda, te la está prestando. Y te exige en efectivo el 10% en dinero del valor de la casa, que tú tienes que depositárselo al banco. ¿Sí? Y te exige además que el dividendo lo pagues en UF, ¿Sí? UF que sube todos los días. Y hoy día la UF está en 40.000 pesos y un poquito más. O sea, la gente que estaba pagando dividendos de su vivienda propia, hoy día está más encalillado que hace un año atrás. Esa es la realidad concreta y eso no hay cero preocupación del que está gobernando el país y de los que lo ayudan a hacer las leyes, que son los delincuentes que tú llamas, que son los senadores y los diputados. Yo voy a decir senadores y diputados para que usted sepa de qué está hablando él. Mira, Delincuentes. hay una máxima que no es mía, pero que la dijo un hombre hace muchos años. Aquel lo dijo, incluso lo volvió a repetir, hoy día falleció el presidente Mujica, De Uruguay. el de Uruguay. Ya. Dijo, aquel que promete mucho es para no cumplir, es para que los giles crean. Dijo él, un hombre reconocido a nivel mundial
como buen político. Pero es una gran verdad. Po. Este presidente mintió que no hay plata, que estamos quebrados, que estamos esto, que aquí, que allá, que la delincuencia. Oye, en Semana Santa hubieron casi 15 asesinatos. En puro Santiago hubieron 11. Dicen que hubo en total en Chile 26 crímenes. Mira. El fin de semana. 26 crímenes. En 3 días. ¿Sí? Estamos hablando casi 10 crímenes diarios. Ya. En un país que no se conocía de esta manera. Entonces, aquí mismo, el diario Longino de hoy, estamos haciendo este programa hoy día martes, el diario Longino hoy día publica en su portada a un personaje que mataron, y no es que le maten de un balazo, un cuchillazo, ¿no? Con un taladro. Eso con lo cual usted hace hoyito en la pared para poner un tarugo y podía firmar algo. Con un taladro lo clavaron más de 30 veces. O sea, estamos hablando de un tipo de crimen que ya tiene una connotación de carácter policial, como de venganza, como, no sé, o este se fue con la droga, no sé. Cuando los ladrones, los delincuentes se matan entre ellos y hacen eso, ¿es para qué? ¿Qué dice la gente común, como tú me estás haciendo así? La salud mental. Claro, pero ¿qué dice la gente que lee esto, que sabe de esto? Más se asusta. Es el tema. Y ahí aprovecha el presidente todo de meter. Sí, sigue la delincuencia, sigue esto otro. Pero lo dicen, que por detrás mandé una ley, ¿no siento? Que sacó un montón de cosas en beneficio de la ciudadanía, hay que sacarla. Y entonces, el niño que por AEC tenga un problema o se preste en una movilización, ese no tendrá derecho a ir a la universidad. Oye, puro amedrentamiento a la gente. Entonces, ¿tú crees que esa persona, porque tú puedes que de repente, oye, hay una manifestación y tú vas caminando por ahí, que no hay una manifestación. Bueno, y de repente alguien, este va a la movilización. Y tú entras, ¿cuántos castigados han habido? ¿Ya? Condenados, señores que no han tenido nada que ver. Lo que ocurre habitualmente en un movimiento de masa. Siempre, ¿a quién se llevan preso? ¿A quién le llega el palo? ¿A quién le llega el balazo? Al que estaba mirando. ¿Sí? No al que estaba participando. Pero sí, mira, el caso de los estudiantes. En la universidad de los famosos buzos blancos. ¿A cuántas personas buzos blancos han detenido? Que yo sepa, 1 o 2. Ahora yo te pregunto, me voy a decir que soy mal pensado. Para mí, el gobierno tira todo este tipo de cosas. ¿Entendí? Alza de combustible, que ciertas leyes se van a cambiar, que esto otro, que la vocera del gobierno hable mal. ¿Ya? Es un plan para desviar la atención de la ciudadanía. Porque yo te pregunto, el ministro de Hacienda es que diga tontera, ¿ya? ¿De qué se van a llenar los titulares de la prensa? O de la radio o la televisión. Ministro, tanto, habló esto, que aquí, que allá. Uy, pelota, que ahí, que allá. Ya, el otro, oye, la ministra habló esta cosa, la ministra la hoy, entonces, el otro que hizo una parodia que era igual que el pajarito tutú. Entonces, te desviaron la atención. Mientras tanto te están metiendo el gol, vamos bajando impuestos a la gente rica, vamos dando la mayor prioridad. Subiendo el combustible, que presumiblemente sube el jueves, ¿ya? Y ya están anunciando paro los gremios del transporte. ¿Qué es lo que salió diciendo el ministro? Que no, que esta parece que va a ser la última porque en la próxima va a ir una rebaja para las pymes. O sea, toda la ciudadanía está en las pymes. ¿Tú estás en las pymes? No. Entonces, ¿te das cuenta de este tipo de declaración? ¿Te das cuenta de cómo es? Mariana me decía, toda la gente, uy, sí, ya van a dejar a las pymes. Ahora viene el abuso. Mira, el IPC del mes de marzo fue el 1%. Ya. Y voy a ponerme como ejemplo yo. Yo viajo todos los días de lunes a viernes desde La Tirana a Iquique y de Iquique a La Tirana. Mensualmente yo pago pasaje de adulto mayor. Mensualmente yo pagaba 80.000 pesos. Ahora pago 100.000 pesos. O sea, me aumentó en 20.000 pesos. ¿Cuánto es 20.000? ¿Es el 1% de 80.000? No es el 1%. No, el 20%. Claro. Entonces,
A mí no me cuentan cuento de que me subió el 1% el costo de la vida. A mí solo en locomoción me subió sobre el 20%. Bueno, solo en movilizarme para venir a trabajar. bueno, por eso te vuelvo a repetir. Si nosotros somos giles, lo estrenamos, tienen que poner una corona. A todos nosotros una corona. Aquí están los giles. Chile es un país de tontos. Yo alabo al Perú. Que tú me vas a decir, oye, la media escoba tenía 32 candidatos y no había cómo elegir el candidato. Pero por lo menos a los políticos le sacan la mugrienta. ¿A qué es lo que deberíamos hacer? Fíjate. No existe poder de revocación, pues. Bueno, imagínate, tuvimos 2 senadores, 3 diputados. Sí. ¿Cuál fue el proyecto de esos delincuentes que hicieron en favor de la región? ¿Cuál? Cero. ¿Ya? Cero. Y te voy a poner un solo ejemplo. Voy a dejar afuera a los demás. No porque yo quiera dejarlo, sino que es un ejemplo concreto. Hubo una diputada que ahora es senadora, que dijo que había hecho una ley para la gente que tiene sus viviendas con socavones en altos pisos. Son más de 10.000 familias. Más de 10.000 familias que no pueden habitar sus casas. ¿Ya? Y dijo, vamos a hacer una ley. Y dijo, hice una ley. De hecho, la ley fue mal hecha y fue devuelta. No existe una ley hoy día. Hoy día ella es senadora. Senadora por Tarapacá. ¿Sí? Pero se fue a Arica, que es otra región, a verificar cómo estaban haciendo la zanja. Mi pregunta es, ¿y las 10.000 familias con las casas con socavones? ¿Qué? Entonces ahí tú tienes una realidad y te encuentro toda la razón del mundo cuando tú dices que los políticos que tenemos son delincuentes. Y delincuentes en el sentido no que a usted le roba, no que usted lo mata. Delincuente es aquella persona que comete... Que miente. Claro, nos miente, pues, es un mentiroso, es un delito. Mentir es un delito. Entonces, yo te voy a recalcar. Yo soy chileno, amo mi ciudad, ya soy de los tontos que me cuesta porque me saquen para ir a ver a mi hermana que está de cumpleaños, pero yo en general no voy a ninguna parte. ¿Ya? Me retan todo el tiempo, oye Alfredo, pero ¿por qué mi hija te manda los pasajes? No, no voy a ir. No gastes plata. ¿Ya? Pero es eso. A mí, por Dios, me da pena, me da lástima a la gente. Porque yo, gracias a Dios y a un buen consejo que he recibido, tengo por lo menos mi matrimonio, puedo vivir tranquilamente, de no tener deuda. Uno, porque se ha ido a administrar, no soy mucho amigo de fiesta y cosas por el estilo. Pero yo te pregunto, por eso es que me río de todos estos tontitos. Yo soy de la UDI, que el Partido Comunista, y la Octava al mismo momento aparece el otro, que no, que yo soy no hacer. Yo soy de estos nuevos partidos libertarios, el otro, este último. El de los evangélicos. Oye, pero ¿cómo seré de gil que un señor estuvo en Estados Unidos y allá hizo su campaña y hoy día salió cualquier cantidad de millones? Mira los millones que se lleva al bolsillo. ¿Cómo seremos de giles? ¿Ya? Yo me río de ese señor. Tengo un amigo. Yo tengo en mi corazón el Partido Comunista. Y el otro día le dije, ¿cuánta gente de tu partido están? Porque nunca he visto el partido tuyo ya abierto. No, me empezó a dar 20.000 disculpas. Vivimos a casa de disculpas. Los verdaderos comunistas ya se murieron, ya no quedan. ¿Ya? Fíjate que hoy día un ministro hablaba que todo este tema era producto de la guerra. Resulta que nosotros el petróleo lo compramos en Brasil, lo compramos en Argentina. En Ecuador. En Ecuador. Ya está bien, subió la traída, pero no tanto. Ahora tú sabes cómo se compone el tema del pesco del petróleo. Aplican el impuesto específico, que es alto. Es más del valor que cuesta el barril. Y a ese le cobran el IVA. El IVA entonces viene, el IVA que viene, y el IVA se lo cobra sobre el impuesto específico. O sea, el IVA viene cobrando en 3 partes. En el productor, en el punto específico y después ellos. 3 veces. Y al final el que paga los giles. es el que pierde. Los giles. Claro.
Y de hecho dieron una gran noticia. Vamos a bajar la parafina. Claro. Acá, yo pregunto acá en el norte, de Antofagasta hacia acá de Atacama hacia acá, ¿cuántos hogares usan parafina? Poco. Diría casi nadie. Porque la parafina que se usa para el sur, que sí se usa en Santiago al sur, es para la calefacción. Claro. Y Porque poco. allá hay frío, frío, frío. Claro. Pero hay otro que se favorece y que están calladitos. Ahí hay un ¿Sabe ministro. cómo se mueven los aviones? ¿Cuál es el combustible que Sí. usan los aviones? La parafina. Sí. Y a ellos le bajaron. Claro. ¿Por qué? Dijeron, vamos a bajar el precio por la gente. Pero no hablaron de las líneas aéreas. No. No hablaron. Y las líneas aéreas subieron los pasajes. Oye, ¿Y quiénes son los dueños de las líneas aéreas? Oye, y acuérdate que hay un ministro que es dueño casi un montón de empresas vendedoras de petróleo. Pero hoy día y ayer ha estado saliendo, y porque eso es público y es una obligación, pues está en la ley, que dice que los que son gobernantes, presidentes, ministros, diputados, senadores, tienen que hacer una declaración de patrimonio. ¿Ya? Oiga, si yo juntara a todos los ministros, a todo el presidente, sería como la primera o segunda gran riqueza de este país. ¿Sí? Fíjate que la ministra de Cultura que fue atacada, de lo cual yo no estoy de acuerdo, jamás voy a estar de acuerdo con la violencia, tiene, entre otras cosas, bonos que se ganan dinero, que es como un depósito en Estados Unidos, por el valor de 57 millones de dólares. ¿Qué trabajador chileno es capaz de ahorrar de su trabajo, de su esfuerzo, en 30 años? ¿Qué trabajador chileno puede ahorrar $1 millón? ¿Qué trabajador chileno puede hacer eso? ¿Y uno? Pero ella tiene 57 millones. Sí. Y es jovencita. Entonces, yo no estoy diciendo que está malo, me parece bien, por ella, esfuerzo, pero esa persona va a tener en su mente y va a pensar en la gente que no tiene recursos. No. No. Va a pensar en que esta alza de la benzina, ¿a quién afecta principalmente? Al ciudadano de a pie, pues. El que tiene que usar la locomoción, el que tiene que ir a la feria para comprar sus productos, porque no va al supermercado, porque no le da para el supermercado. Y por último, para ir al supermercado tiene que tomar locomoción, tiene que venir de otra ciudad para acá, tiene que bajar de auspicio aquí, porque los supermercados dicen, vamos a mantener los precios bajos por 3 meses. Pero ¿cuánto te cuesta llegar al supermercado? ¿Ah? Y después devolverte con todo lo que tienes que llevar. Oye, el otro día había una ex ministra del tiempo de Boris, y la periodista le dijo, bueno, ¿cuáles son su capital, su patrimonio? Sí, compré una parcela por allá, la otra compré otra parcela por acá, pero todo bajándole el perfil, Claro. en que está bien, porque uno cuando gana plata, si es inteligente, invierte. Los tontitos no se gastan la plata en la buena vida, vamos chupando. Vamos al casino. No, la gente inteligente invierte, piensa siempre en futuro. Pero el país está enfermo. Está enfermo. Lo que es peor de todo, una persona enferma, tú puedes esperar cualquier cosa, como pasó con el estudiante. ¿Tú crees que ese estudiante, quizás qué es lo que estará pasando en su hogar y cosas por el estilo, porque anda con una pistola, porque anda con una cuchilla? Es porque está enfermo mental. Si aquí el gobierno, ya que gasta tanta plata, debería decir, ¿sabes qué más, compadre? A ver cuántos psicólogos tenemos, cuántos psiquiatras tenemos, vamos trabajando. Y no solamente los estudiantes, en el mundo laboral. Porque ese señor que está mal de salud, ¿cómo llega a trabajar? Oye, mira, has tocado un punto bien importante, fíjate. Y con esto vamos a cerrar, porque ya estamos más o menos avanzando la hora. Los trabajadores de la construcción, que ganan, el que más debe ganar 700 lucas, el que más. ¿Verdad? ¿Sabes tú cómo llegan hasta el fin de semana? Porque trabajan hasta el día sábado, porque el sueldo a lo mejor no le alcanza, no tienen una buena alimentación. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo ellos se esfuerzan tanto? ¿Cómo se llama esto? Pitito. Un pitito de droga. Y las autoridades nuestras hicieron test de droga. Y todos dicen, no, solo estamos. Claro, si tú ganas 5 millones y ganas 8 millones de pesos, no tienes necesidad de buscar un alivio en la droga o en el alcohol.
que sí lo hace el trabajador que tiene problemas graves y que encuentra la solución a sus problemas en la droga y en el alcohol. Y yo te decía que estás Y equivocado. tú cuando hablas de salud mental, tú estás dando en el clavo. Pero tú- Porque la droga y el alcohol es parte de la salud mental. Pero tú estás equivocado. El que más se droga, y esto está comprobado, increíblemente, este es de la clase alta. Pero es la droga fina. Esa es la historia. De la buena, como decía. De la buena. ¿Entendí? Claro. Porque el de abajo fuma. Oye, El dice que pito ese pito está más choreado que los monos. El de arriba. Y toma no. esa botella de alcohol, una botella de alcohol que Acuérdate es horrible. que un tiempo atrás aquí estos artistas top que llegaban aquí eran todos se drogaban, porque uno los conoció en el Domino, en varios, ya. El mismo que hablaba por la Teletón también se pegaba su. No, y pasaban con bandejitas con los papelillos. Claro, Papelillo le llama el sobrecito con la diosa blanca. Ya. Así se conocía la Tú cocaína, la diosa ya, blanca. a esos locales que usted iba, que te trataban de tú hacías así, te paraban el pasillo. Claro. Entonces, hablemos de la realidad. Chile está enfermo, pero esa enfermedad no la curas con medicamentos, con ninguna cosa. La cura con limpiarte de esta manga de delincuentes políticos que tenemos, de izquierda, derecha, del medio, del centro. Mientras no lo limpiemos a esa gente, Chile va cada día en bajada. Nos vemos. Nos vemos. Nos encontramos la próxima semana con este tema o otros que estén contingentes en el minuto y gracias por acompañarnos. Gracias, Alfredo. Gracias, Diego. Nos vemos. Hasta pronto. No.